Regenérate. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este segundo webinar del ciclo de sesiones que vamos a tener durante esta semana en el proyecto Regenérate, una iniciativa desarrollada aquí en la isla de Tenerife que está empezando a caminar para generar un espacio de reflexión colectiva sobre la regeneración de espacios naturales de interés turístico, tratando de aportar ideas, visiones, de visibilizar iniciativas, casos prácticos e iniciativas de referencia en diferentes partes del mundo para tratar de estimular ideas y aportar posibles soluciones a partir de la participación ciudadana, la educación ambiental y muchísimas aportaciones desde un punto de vista multidisciplinar. Y con ese objetivo, pues estamos desarrollando y planteando diferentes líneas de actuación. Por un lado, este ciclo de webinars dirigidos a público profesional es una de esas actuaciones. Tendremos también una programación de actividades de impacto positivo vinculadas a espacios naturales de la isla de Tenerife. También espacios de participación y de ciencia ciudadana vinculadas a espacios de interés, a ecosistemas de gran fragilidad e interés biológico, en donde el turismo es una herramienta importante y en donde es necesario buscar puntos de encuentro y de interacción entre población residente y población visitante. Y en definitiva, pues hablamos de grandes retos de gestión en donde no vale una única solución, sino que hacen falta diferentes ópticas, diferentes prismas y un poco, pues con ese afán, con ese objetivo, planteamos eh, primeramente este ciclo de webinars en donde vamos a ir tocando temáticas clave, temáticas en donde se van a abordar diferentes cuestiones desde una perspectiva práctica. Iniciamos ayer con un primer webinar en donde se expusieron ideas para ir abordando, para ir entendiendo también lo que es el turismo regenerativo vinculado a espacios naturales, y hoy vamos a dar un pasito más, a abordar una cuestión de forma más específica, que es de algún modo la respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que haya una contribución efectiva entre residentes y visitantes para regenerar esos espacios naturales? Vamos a ver diferentes ejemplos, diferentes iniciativas en este sentido, desde la custodia del territorio al Visitor Payback, y lo haremos a partir de pues la visión y las aportaciones de diferentes profesionales que se encargará de presentarnos la dinamizadora de la sesión de hoy. Es un gran placer para mí poder presentar a Mar Ramírez, periodista, ubicada en Cantabria, en el norte de la península ibérica. No es la primera vez y espero que no sea la última que colaboramos con Mar. Nos conocemos ya desde hace muchos años. Pensamos en ella para pues dirigir, conducir uno de estos webinars porque creemos que no solo pues, puede hacer muy bien esa dinamización, sino que además puede aportar puntos de vista muy interesantes para enriquecer el debate a partir también de toda la experiencia que tiene viajando por diferentes lugares, conociendo también espacios naturales en diferentes territorios, en diferentes contextos y en diferentes circunstancias, y en ese sentido pues creemos que va a ser un punto clave también para la sesión de hoy. Antes de darle paso, simplemente recuerdo que pueden ir dejando comentarios y preguntas tanto en la sesión de LinkedIn como en YouTube, y también a través de la retransmisión de la herramienta de StreamYard, que está integrada en la página web del proyecto, regeneratenerife.com, y habrá un espacio al final de la sesión para poder pues ir respondiendo esas preguntas. Y por supuesto que invito a toda la audiencia, tanto a las personas que nos están siguiendo en directo como a aquellas que verán esta sesión en diferido, a seguir las redes sociales del proyecto, a incorporarse, a unirse, a participar en todas las actuaciones que va a haber previstas en estos próximos meses, y esperemos que entre todos pues podamos hacer de este espacio un lugar de reflexión, de aportaciones, de debate y de tratar de dejar mejor los lugares, los espacios naturales en donde se desarrollan actividades turísticas. Por mi parte, me despido. Mar, es tu turno. Bienvenida y adelante con el webinar. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tan bonita presentación.
y sobre todo por invitarme a este viaje. Sabéis que todos estos viajes que tienen vínculo con los espacios naturales son mi pasión, son mi forma de vida también, y entonces me parece muy importante y muy interesante la capacidad transformadora que tenemos todas las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier encuentro de estos en los que profesionales, incluso gente que de alguna manera está vinculada pero no es profesional del sector, tiene interés o tiene una inquietud, es muy importante que estos webinars que vosotros estáis facilitando no solo sirvan a la isla de Tenerife, sino que sean un modelo a replicar en muchos lugares del mundo. Entonces, yo quiero dar la bienvenida a todas las personas que asisten hoy a este webinar. Como bien dice el título, es cómo contribuyen residentes y visitantes a regenerar espacios naturales. Entonces, en ese sentido, quiero dar un poco el paso a que ahora que estamos acostumbrados al turismo sostenible, al turismo ecoturismo, queremos dar un paso a una reflexión colectiva más grande, más importante y sobre todo yo creo que con más futuro, que es las buenas prácticas turísticas que dejan los ecosistemas, no solo los ambientales, sino los sociales, los humanos, los locales, mucho mejor y que de nuestro paso dejamos una huella positiva. Entonces, para hacer eso es importante reflexionar cómo vamos a hacer estos días, como se hizo ayer, cómo estamos haciendo hoy y cómo se va a hacer en un tercer webinar mañana. Pero hoy ya queremos empezar este viaje haciendo las maletas con un equipo muy especial, que son nuestros ponentes de hoy y a los que voy a dar una pequeña presentación. Son personas abrumadoras por su periplo profesional, entonces la presentación es breve, pero ellos a lo largo de sus presentaciones y luego en las preguntas que les hagamos nos van a demostrar su experiencia, su conocimiento y sobre todo su opinión de cómo podemos llegar a hacer que esta huella positiva quede en cualquier territorio donde queramos aplicarla. Entonces, yo quisiera dar la bienvenida en primer lugar a Alberto de Armas. Alberto de Armas en Tenerife es una persona a bien seguro muy conocida, ha trabajado por el Gobierno de Canarias, ha trabajado para el Cabildo de Tenerife y ha trabajado sobre todo en dos lugares emblemáticos que aunan el elemento humano y el elemento natural, como son los parques rurales de Teno y de Anaga. Además, es un experto en educación ambiental, en planificación y sobre todo en gestión del uso público. Entonces, su visión de los espacios naturales, de conceptos que hoy en día ya nos estamos familiarizando, como es el patrimonio cultural inmaterial, la agroecología, una gestión ambiental y territorial unificadas y sobre todo la participación ciudadana, ¿no? Pues yo creo que son importantes y desde la mano de Alberto, desde las palabras de Alberto, vamos a aprender muchísimo y sobre todo de las herramientas que hoy van a salir durante esta jornada con nuestros ponentes. Bienvenido, Alberto, es un placer. Muchas gracias, Mar, encantado de estar aquí. Gracias a ti. A continuación os presento a Uriol Armet. Uriol Armet empieza por pequeñito, porque empieza por ingeniero agrícola y forestal, pero luego sigues leyendo sobre él y ves su trabajo y te quedas sorprendida, porque es una persona que ha gestionado bastantes espacios naturales en Cataluña. Además, tiene una especialización en administración y dirección de empresas, con lo cual también tiene una herramienta muy buena para gestionar. Ha trabajado en el sector público, es un consultor estratégico y sobre todo un fiel seguidor y apoyo del bien común. A mí cuando una persona habla del bien común y defiende el bien común ya me tiene ganada. Entonces, en ese sentido, Uriol, bienvenido, porque nos gustaría saber muchísimo sobre lo que tú haces también, pero sobre todo desde esa visión del comportamiento humano. Ese comportamiento humano que puede conseguir que los ecosistemas se regeneren. Todos juntos lo podemos conseguir y desde luego va a entrar uno de los elementos más importantes que en estos días yo creo que van a salir en todos estos webinars, que es la gobernanza compartida. Uriol también nos puede aportar mucho en este sentido y luego también nos contará un proyecto que me parece muy bonito y en el que él es un gestor de la complejidad y es porque está al frente de una fundación que se llama Los Pioneros de Nuestro Tiempo. Nos va a llevar a un valle muy curioso y también nos lo contará Uriol. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mar. Un placer. Y en tercer lugar, y no por ello último, damos la bienvenida a Laura Durana, que también es uno de los aportes, una de las joyas de estas jornadas, porque es la directora ejecutiva de ACOTUR. ACOTUR es la Asociación Colombiana de Turismo Responsable y realmente la experiencia de Laura
no solo con el entorno natural, ambiental, sino con las comunidades locales, va a aportar muchísimo para promover un turismo responsable y sostenible. Ya lo está haciendo en Colombia y queremos que ese modelo nos lo dejen ver, traslucir y sobre todo sacar ejemplos que seguro que nos van a enseñar muchísimo en prácticas que benefician tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. Laura además es una persona muy comprometida con la conectividad y también con la gobernanza en el turismo colombiano. Entonces va a ser muy importante tu aporte y es un placer tenerte entre nosotros hoy, Laura. Bienvenida. Entonces, con esta presentación de nuestros ponentes, yo quiero un poco dar una pequeña situación, muy breve, porque realmente la palabra es la de ellos, sobre lo que es el turismo regenerativo y cómo el escenario ha ido cambiando muy brevemente y en un modo muy cualitativo, muy cuantitativo, ¿no? De hecho, hace poco leía que el Foro Económico Mundial dice que la industria turística ha recuperado las cifras económicas pre-pandemia. Nosotros ya, la gente que estamos en el sector turístico, esto lo veníamos viendo, lo veníamos sufriendo, pero sí que se ha hecho patente, desde entonces, desde la pandemia, esta parte se ha hecho patente que el crecimiento lleva implícitos una serie de retos, y unos retos que en nuestro viaje, con nuestra maleta, implican dañar el planeta. Entonces, no se trata de que dañemos el planeta, sino que al contrario, aquello del turismo sostenible ya casi se nos queda pequeño, no se trata de no dejar huella, sino de dejarla positiva. Ahí es donde entra un turismo regenerativo, un turismo que contribuya no solo ambiental, sino también social y económicamente a que el lugar que visitemos quede mejor de cómo lo encontramos, ¿no? No debemos suponer una lacra, sino un desarrollo que vaya paralelo a la sostenibilidad. Entonces, en realidad el turismo nos está demostrando lo que es la vida en este planeta, todo tiene límites. Y, por supuesto, el turismo no podía ser menos. Hemos vivido un poco inconscientes, yo creo, sobre todo en el tema de espacios naturales. Los espacios naturales son los receptores de nuestros deseos turísticos de contacto con la naturaleza, pero tienen unos límites y, sobre todo, lo demuestran en sus ecosistemas, en sus hábitats y en los daños que nosotros originamos, ¿no? Entonces, en eso es donde nosotros como sociedad debemos ahora de implicarnos, de reaccionar y de modificar o encontrar alternativas al turismo que se ha hecho mayoritario. No queremos seguir viendo ejemplos como los que hemos visto este verano, de ese turismo supuestamente invasor para la comunidad local, estas noticias que nos han abrumado mucho y que en lugares, por ejemplo, como Tenerife también se vive porque es uno de los lugares con una mayor presencia turística a nivel nacional, a nivel español, pero yo creo que a nivel mundial, porque de hecho tienen un parque nacional, el del Teide, de los más visitados en el mundo. Entonces, estamos hablando de un problema global que vamos a intentar mostrar desde unas medidas adecuadas, acordes con el destino y, sobre todo, que tengan siempre presente a la comunidad local. Entonces, en ese sentido, vamos a ver retos, vamos a ver procesos de desarrollo y, sobre todo, vamos a ver resultados de iniciativas. También vamos a ver herramientas en manos de estas personas que están haciendo posible ese turismo, son herramientas jurídicas, de gestión financieras o incluso conocimiento científico. Y bueno, pues yo simplemente con esta introducción lo que quiero es que hablen ellos, que son los expertos y que son los que tienen toda la experiencia en sus manos para transmitirla ahora y para que nosotros luego podamos preguntar y coger nuestras conclusiones. Alberto, por favor, cuando quieras, el escenario es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Mar. Bueno, agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí esta tarde. Ya asistí ayer y me pareció pues, muy interesante el webinar. Me pidieron tratar la custodia del territorio y bueno, lo que voy a plantear de una forma ágil para esta primera intervención, primero es centrarla. O sea, la custodia del territorio es una herramienta más, ¿no? Un conjunto de respuestas e iniciativas de conservación y gestión del territorio y los espacios naturales que en los países europeos continentales ha empezado a desarrollarse. En España en las últimas décadas, no así en países anglosajones donde ya llevan más de un siglo de desarrollo. Implica la cogestión y la cooperación entre el ámbito privado y público. Ayer hablábamos de la cooperación público-privada y la cooperación privada-privada concertada dentro de proyectos que son concertados en el territorio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya no estamos hablando solamente
de áreas protegidas como los parques nacionales de dominio y patrimonio público, sino que estamos hablando de grandes áreas protegidas, de corredores ecológicos, de la restauración de mucho del suelo rústico, de áreas marinas, de ser un territorio con un impacto y una presión, como se ha comentado, enorme, y que por lo tanto es necesario, o sea, no podemos estar solamente en políticas sectoriales y en responsabilidades exclusivamente de la administración pública, sino que hay que concertar y coordinar estrategias que hagan que también pues los propietarios y los agentes económicos y sociales de los territorios se sientan involucrados y partícipes. Y en ese sentido, la custodia del territorio pues es una herramienta, es un conjunto de estrategias, al fin y al cabo, que desarrolla también con base legal y buscando incentivos económicos, pues la posibilidad de concertar para trabajar además en territorios que en gran parte son de propiedad privada, con las implicaciones que esto tiene. Se basan fundamentalmente en acuerdos y mecanismos de colaboración continua y es un procedimiento voluntario entre propietarios y entidades de custodia para pactar y conservar y gestionar un territorio. Esto implica sobre todo pasar a una visión, como se plantea en algunos estudios, de tener en cuenta el interés de los propietarios. Es decir, es mucho más eficaz e inteligente dirigirse y estimular y compensar a la propiedad de los agentes económicos en lugar de hacerlo solamente en base a medidas regulatorias y coercitivas. Bueno, con esta base y con este enfoque de colaboración en red, paso brevemente a ilustrar con algunas imágenes. Tienen esta presente que es el sexto inventario de iniciativas de custodia de la plataforma de custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad. En el año 2019, esto salió publicado en el 20, se contabilizaban 3.100 acuerdos y se custodiaban en mayor o menor medida más de 500.000 hectáreas. Pasamos. En la siguiente podemos ver en Canarias, ahora estamos para desarrollar el séptimo inventario, que será publicado en breve, pero los datos que están publicados son de hace 4 años. Había unos 46, unos 70 acuerdos de unas 26 o 27 entidades que custodiaban en cierto modo también unas 12.000, casi 13.000 hectáreas. Continuamos. Planteo un ejemplo, digamos, de cómo la custodia puede ser, y me centro en el parque en el que estoy trabajando, el Parque Rural de Teno, que está considerado junto con el de Anaga, las dos áreas, dentro de las áreas importantes para la flora amenazada a nivel de todo el Estado español, son la número 1 y la número 2, es decir, las más amenazadas. Y esto, de las 20 primeras, 17 están en Canarias, por la importancia también que tienen los ecosistemas canarios. Bueno, dentro de esto hemos trabajado, o se ha venido trabajando, continuamos, con una experiencia de éxito que se ha llevado durante 20 años, sobre todo desde 2011 en la actualidad, en la que una entidad social, la Asociación ABEQUE, ha colaborado con la Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno y los ayuntamientos, empezando por Buenavista, no solo en controlar la expansión de una de las especies más agresivas, especie exótica invasora, como es llamado rabo de gato, sino incluso revirtiendo. Ven estas manchas, lo que está en verde son zonas donde se ha eliminado el rabo de gato, mientras se sigue expandiendo en muchos otros lugares de la isla. Esto se ha hecho con, digamos, trabajos más técnicos, pero trabajos también del voluntariado y de la participación social, desde ámbitos más de barrio, donde personas incluso mayores pueden tener controlado la expansión de esta planta, a colectivos como el del Salto del Pastor y otros en terrenos más abruptos. Continuamos para poder contar lo que quiero. Uno de los focos no se trabaja solamente dentro del ámbito del Parque Rural de Teno, sino en aquellos sitios que pueden ser focos de emisión. En este ejemplo que se ve en la foto pequeña abajo a la izquierda, es la montaña de Eregumen en Los Silos, en uno de los municipios del parque, que es un foco emisor de rabo de gato. Bueno, desde ahí, como ven en la foto grande, se ve la expansión por los vientos alisios, la dirección
nordeste emite hacia los riscos del interior. Por lo tanto, es importantísimo controlar sitios como ese, que son relativamente fáciles. Hasta ahora habíamos tenido, continúa por favor, habíamos tenido problemas para conseguir que colaboradores voluntarios pudiesen hacer la labor, porque son terrenos en su mayor medida privados. Hace 2 años conseguimos que el instituto de ese núcleo, de los silos, se implicara y se convirtiera en entidad de custodia y desarrollara un proyecto de aprendizaje-servicio centrado en la recuperación integral de la montaña, no solo en el control de las exóticas, sino también en la recuperación de la memoria y de los valores, de los usos y del conocimiento popular sobre ese lugar emblemático en el núcleo de los silos. Esto ha dado un cambio, una participación mucho mayor, una comprensión mayor y una simpatía mucho mayor, con lo cual ahora en este momento la mayoría de los propietarios son proactivos para que esto se pueda seguir desarrollando. Continuamos, por favor. Esto lo estamos haciendo también con otros institutos. Este es otro instituto en el Tanque, otro de los municipios del entorno del parque, en el que se ha venido también trabajando sobre el rabo de gato y las especies exóticas, pero no solo. Al final se empiezan a desarrollar proyectos más que van enlazando otros contenidos, como por ejemplo investigaciones sobre semillas y cultivares de sus mayores, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora ya después de 2 años afrontan un reto mucho mayor, que está en la siguiente diapositiva, que es esto ha sido, digamos, uno de los no logros durante 20 años, no hemos podido. Estas son las charcas de Erjos, la gente de Tenerife, de Canarias las conoce, eran unas antiguas sorribas que se convirtieron en pequeñas lagunas y durante mucho tiempo esto ha sido un espacio de gran interés ornitológico y biológico, pero en los últimos años prácticamente están secas y además todo ese terreno se ha abandonado, como se ve, hay las referencias a las charcas de Erjos, pero casi ya prácticamente no se llenan, ¿no? Y están además colindantes con el Monte del Agua, justo en el borde del parque rural. Es una zona que dejar la matorralización y el abandono implica un altísimo grado de riesgo de incendio. Bueno, pues nos estamos planteando justamente con el Instituto del Tanque convertirse como entidad de custodia en ser una recuperación de la memoria, un enlace con las familias y con los propietarios para entender la importancia de este territorio e incluso para proyectos futuros como puede ser regenerar pequeños humedales con algunas intervenciones. De ahí, una vez más, la importancia de la participación de la comunidad. ¿Continuamos? Bueno, sobre esto, y no lo voy a desarrollar, simplemente lo dejo para después poder tratarlo en el debate, si se considera, la línea de acción de prevención de incendios, recuperación de la biodiversidad y reactivación de las medianías, con ferias y con otra serie de eventos para ver oportunidades, para llamar la atención sobre la necesidad de la autoprotección y la prevención de incendios y la importancia del mantenimiento de estas áreas. Sobre esto ya hemos establecido un convenio de colaboración con Red Eléctrica, pero está abierto incluso a que otros agentes empresariales, turísticos, etcétera, puedan participar en proyectos que tienen un resultado y un trabajo con la comunidad importantísimo de reactivación de las medianías de nuestras islas y en concreto del parque. Continuamos y ya vamos acabando. Y hay otra línea en la que estamos trabajando de acción del fomento del voluntariado ambiental, custodia del territorio y colaboración para la sostenibilidad. Con 4 ejes, simplemente los planteo. Banco de saberes, crear un banco de saberes y buenas prácticas de la comarca, no solo del parque, de la Isla Baja. Un marco para un plan integrado de necesidades y recursos formativos orientados al empleo sostenible. Una plataforma de visibilización de iniciativas ecosociales, de tal manera, y esto un poco en el debate a lo mejor podemos hablar para poner más en conocimiento algunas de las iniciativas muy interesantes que se están haciendo para que visitantes, empresas, etcétera, decidan apostar y apoyarlas también. Y además que sea una entidad, en la medida de lo posible, lograr como objetivo que sea una entidad que no dependa directamente de la administración pública la gestión de estos proyectos a futuro. Continuamos y creo que me quedan 2 y terminamos. Esta es otra que, bueno, está desarrollándose, pero está en un paso, todavía no está tan consolidada, un programa con la Red Canaria de Semillas y el Centro de Conservación
Biodiversidad Agrícola de Tenerife, el programa de rescate y difusión sobre variedades de cultivares locales y una última que tiene mucho que ver con las actividades turísticas, que es, continuamos, que es la campaña de protección de los recursos de los acantilados, que es una zona con una alta presión turística y recreativa por mar y que es un reservorio biológico de primera importancia. Durante años se ha estado haciendo campañas de información, pero vamos ahora ya a plantear con un proyecto Interreg una estrategia que la llamamos Aliados por la Conservación, o sea, concertar con los agentes para ver realmente cómo esto es una oportunidad, es decir, tener un sitio como este no solo un paisaje, ¿no? Los acantilados como paisaje, sino los acantilados como oportunidad de cualificar también la oferta turística de la zona si entre todos somos capaces de cuidarla. Bueno, son ejemplos rápidos y me queda la última, que esto es una imagen prestada por el coordinador de la plataforma de custodia de la Fundación Biodiversidad, Óscar Prada, que habla de la molécula de la custodia del territorio, cómo se articulan y se crean los mimbres entre entidades públicas, empresas, asociaciones, propietarios y agentes para ir poco a poco creando pues, una red de relaciones virtuosas que permitan aprovechar mucho mejor las oportunidades y teniendo así la posibilidad, digamos, de concertar y crear sinergias que a menudo se desaprovechan. Bueno, esto simplemente lo planteo, lo dejo aquí, ya no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, son como algunas pinceladas para después poder seguir debatiendo a lo largo de la tarde. Así que... Fantástico, Alberto, porque con esta molécula nos quedamos. Ha sido una presentación muy diversa, muy rica y sobre todo nos has hecho aterrizar en la custodia del territorio, que era lo que queríamos. Una herramienta de gestión, pero sobre todo algo muy importante que has dicho tú, una herramienta jurídica que tiene una vinculación legal comprometida y seria que nos puede servir sobre todo, que eso es muy importante, para salir de los espacios naturales protegidos. Ir a los espacios naturales, ir a nuestro entorno. Todo entorno tiene un valor. Entonces, en ese sentido, la custodia del territorio la has presentado maravillosamente bien con esos proyectos que seguiremos muy de cerca, pero además también nos has mostrado cómo puede involucrar a todos los agentes del territorio y sobre todo también cómo puede recuperar memoria, valores, cultura, implicar de muchas maneras a la gente del territorio. No es solo el visitante, sino los que viven en ese territorio y que se tienen que enorgullecer también de lo que tienen y preservarlo. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Volveremos a ello y ahora damos paso a Uriol. Por favor. Uriol, cuando quieras. Perfecto, Mar. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, yo os voy a explicar un poquito el ejemplo, ¿no? que estamos desarrollando desde la Fundación Pioneers of Our Time en la cuenca de la Muga. Estamos situados en el Alto Empordà, en Cataluña, nordeste peninsular, frontera con Francia. Y voy a intentar puntualizar aquellas cosas que tienen, aquellos proyectos que estamos desarrollando y que tienen una relación directa tanto con la custodia del territorio, con todo el concepto de los visitors payback y de cómo implicar, ¿no? a residentes, empresas y demás con lo que sería la regeneración del territorio. Entonces, empezamos. Para situaros un poco, ¿no? Nuestro modelo como fundación, ¿no? Nuestra misión y visión es crear un nuevo sistema operativo regenerativo para el territorio, es decir, para la cuenca de la Muga. Estamos hablando de un territorio de 100.000 hectáreas y que este ejemplo puede ser replicable a cualquier otra cuenca mediterránea. Hemos cogido la unidad, ¿no? de la cuenca hidrográfica porque entendíamos que era el elemento central que vertebraba un territorio a nivel hídrico, pero también porque era la principal preocupación de esta región, dado que hemos pasado, ¿no? los últimos años con una situación de emergencia climática muy acuciante y hemos visto los resultados, ¿no? de sequías prolongadas, de restricciones de agua y demás. Entonces, nos hemos focalizado aquí y de alguna forma u otra nosotros jugamos un rol de catalizadores de la transformación. Es decir, ahora os explicaré el modelo, cómo funciona, pero realmente nos trabajamos en una óptica de gobernanza compartida. Lo que queremos es ser un elemento, ¿no? una pieza del puzzle que de alguna forma u otra facilita que pasen cosas, en este caso, ¿no? la transformación y la regeneración del territorio, pero sumando los esfuerzos de todos los actores clave, ¿no? Entonces, el modelo lo dibujamos siguiendo un poco
este esquema, ¿no? Que en el núcleo lo que tenemos es realmente el foco, ¿no? Que serían estos paisajes resilientes. Cómo podemos ayudar a regenerar estos paisajes y cómo podemos garantizar las funciones críticas del ecosistema. Y cuando hablamos de paisaje hablamos de bosques, hablamos de biodiversidad, hablamos de agua y hablamos de agricultura. Son los 4 pilares en los cuales tenemos el foco puesto. Y todo este elemento, cómo abordamos, ¿no? la regeneración de este territorio, después veréis una serie de proyectos, pero lo que queremos también es cómo podemos incorporar nuevos modelos de economía regenerativa que ayuden realmente a generar estos paisajes resilientes. Y cómo podemos también incorporar modelos de finanzas regenerativas que puedan ayudar y que al final lo que genere es un modelo de sociedad también regenerativa, ¿no? Y envolviendo toda esta lógica, ¿no? De paisaje, de economía regenerativa, después nos viene el concepto de gobernanza compartida, que es lo que os explicaba al principio, ¿no? Y aquí es donde juntamos a sector público, sector privado, tercer sector, ¿no? Y el mundo de la academia para juntos vertebrar, ¿no? La co-creación de cuáles son los escenarios de futuro que queremos, cuáles son las estrategias a seguir, planes de acción e implementarlo conjuntamente. Entonces aquí, lo que decía antes, ¿no? Jugamos este rol como de catalizadores, ¿no? Para que realmente puedan pasar cosas junto con el resto de stakeholders, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es toda una labor de investigación y de innovación, ¿no? De sobre todo aquello que hacemos y sobre todo aquello que hacemos bien, lo que no hacemos bien para realmente poderlo explicar y generar también toda una base, ¿no? De difusión de todas las experiencias que estamos llevando a cabo, ¿no? Pasamos a la otra slide. Entonces, voy a contaros, ¿no? 4 proyectos de custodia fluvial que hemos estado desarrollando en los últimos años para que os situéis un poco, ¿no? Cómo enfocamos la custodia en este caso, ¿no? Y me he centrado más en la parte más forestal. Entonces, tenemos un proyecto, el primero es de custodia fluvial. Aquí veis, ¿no? En la parte de arriba, aquí está dibujada toda la cuenca hidrográfica, ¿no? De la Muga, son 100.000 hectáreas. Pues hay una zona que es lo que denominamos nuestro laboratorio, ¿no? Que es el Valle de la Muga, son unas 10.000 hectáreas, donde hay el curso fluvial de la Muga, la parte alta del curso fluvial, y lo que estamos generando es un acuerdo de custodia fluvial con la Agencia Catalana del Agua, con los 2 ayuntamientos, con 2 consorcios locales que operan en la zona, nosotros como fundación, y también juntamos a un par de ONGs locales que están trabajando. Y juntos vamos a definir un plan de acción a nivel fluvial y vamos a trabajarlo conjuntamente, gracias a que tenemos un acuerdo de custodia con la Agencia Catalana de Agua, que es la titular, ¿no? de la gestión del dominio público hidráulico, ¿no? A un segundo nivel tendríamos el plan forestal conjunto. Esto es un plan que estamos impulsando en 2.200 hectáreas. Es una zona donde hay una serie de fincas forestales donde no hay una planificación forestal y este es el primer paso para empezar a desarrollar una gestión activa. Y lo que estamos haciendo es generar un modelo de planificación forestal en el cual todos los 100 propietarios que hay dentro de estas 2.200 hectáreas podrán adherirse al plan, con lo cual pasarán a tener una planificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de adherirse al plan, también generemos un acuerdo de custodia para, desde la Fundación, poder operar a nivel de realizar tareas de conservación en estas fincas privadas, ¿no? Con un acuerdo de custodia entre la propiedad y la entidad de custodia, que seremos nosotros en este caso, ¿no? Y finalmente, el tercer proyecto así de custodia forestal que estamos llevando a cabo sería un plan de prevención de incendios. Posiblemente va a ser de los primeros planes de prevención de incendios que son impulsados, ¿no? Por una fundación privada. Es un plan de prevención de 40.000 hectáreas que religa 2 planes existentes y que ocupa todo un agujero que a nivel de gestión forestal y de prevención de incendios que es delicado porque tienes toda una entrada de viento de norte, de tramuntana, y donde hace pues, casi 12 años quemaron más de 10.000 hectáreas en un solo incendio, ¿no? en 2 días de incendio forestal. Entonces, en aquella zona hablamos con la Administración Forestal de Cataluña, están encantados de que pudiéramos llevar a cabo este proyecto, pero no tenían financiación y había en curso varios proyectos de prevención de incendios que están pendientes de tramitar. Entonces, conseguimos a través del MITECO, ¿no? y de la Fundación Biodiversidad una ayuda para poder elaborar este plan. Lo estamos desarrollando y lo estamos haciendo conjuntamente con los 20 municipios que están implicados y toda la administración forestal, ¿no? Y finalmente ya pasamos al proyecto del crédito climático, que ya vamos de la custodia al concepto más de visitor payback, ¿no? que es el motivo de esta charla. Aquí veis en las 2 primeras fotos aéreas cómo ha evolucionado el paisaje de la cuenca de la Muga del 56, 57, ¿no? el vuelo del plan Marshall, es esta
este ortofotomapa y veis la foto actual, ¿no? Es un paisaje que se ha colmatado de vegetación enormemente y veis a la derecha cómo hay una gráfica en la cual vemos cuáles serían la realidad del embalse de Darnius-Boadella que está alimentando toda la zona de la cuenca de la Muga. Y vemos en línea verde cuál es la situación actual, ¿no? de la cantidad de agua que hay en el embalse, ¿no? Mes a mes, en los últimos 10 años. Y en rojo es la línea, ¿no? Cuando ya entramos en situación de emergencia. Y la línea que hay por debajo es la proyección que hacemos al año 2050, donde se ha visto que se va a reducir un 24% la cantidad de agua que habrá en el embalse y 2/3 de esta reducción, 1/3 sería cambio climático debido al cambio climático y 2/3 sería debido a la falta de gestión forestal activa. Entonces aquí es donde entra el crédito climático. Si vamos a la siguiente slide, lo que hemos hecho es hemos cogido la zona del Valle de la Muga, hemos cogido 60 hectáreas, hemos hecho acuerdos de custodia del territorio con la propiedad y lo que hemos hecho es, junto con la Administración Forestal, el Centro de la Propiedad Forestal de la Generalitat de Cataluña, hemos analizado en estas 60 hectáreas cuál va a ser la cantidad de CO2 y de agua que se va a generar con una serie de trabajos forestales muy concretos, ¿no? Esto queda codificado. Codificamos estos trabajos, se calcula el precio de ejecutarlos y los sacamos al mercado, un mercado voluntario de créditos climáticos. Entonces, hemos puesto a la venta estos créditos climáticos, llevamos 2 años trabajando en ellos y pasamos a la slide siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es el crédito climático funciona. Por un lado está, ¿no? la entidad que en este caso vende el crédito climático, somos nosotros como entidad, ¿no? de Fundación Pioneers of Our Time, estamos vendiendo 60 hectáreas de gestión forestal, 60 créditos, que cada uno pues obtienes una serie de CO2 fijado y generas una cantidad de agua y mejoras la biodiversidad. Y por el otro lado hay unas empresas que compran estos créditos con la finalidad de un tema de responsabilidad social corporativa, de implicarse en el proyecto, de ser un poco más de comprometerse en el propio territorio, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido? Por un lado, a empresas y a los clientes de estas empresas, y nos hemos centrado inicialmente con los campings, y lo que queremos en una segunda fase, que también los campistas pueden comprometerse con microdonaciones a comprar estos créditos climáticos, y también estamos elaborando la posibilidad de lanzar un proyecto de compra de créditos a las administraciones que viven en la zona para compensar la cantidad de agua que están consumiendo, ¿no? Entonces, el beneficio que obtienen los compradores es, por un lado, comunicación. El año pasado hicimos la primera rueda de prensa que tuvo un impacto de 150.000 euros, ¿no? valorada a nivel de efectos, ¿no? de prensa. Reciben un certificado oficial de compra por parte de la Generalitat y participan en un proyecto de compromiso con el territorio para garantizar los negocios, la existencia de negocios en un futuro, es decir, que estamos generando agua y necesitamos agua para nuestro futuro, el turismo y la vida en la cuenca. Y lo dejo aquí justo en 10 minutos y ya, si queréis, después ya podemos seguir respondiendo a las preguntas. Muchas gracias. Tu presentación, gracias por ajustarte al tiempo y sobre todo por enseñarnos o traducirnos un poco qué son estos catalizadores de la transformación. Hablarnos de paisajes resilientes, que sí es verdad que en el Mediterráneo se necesitan ya, por el modelo que dices y exportable, pero que yo creo que todo el mundo ya estamos mirando porque estamos enfrentando los mismos problemas de incendios, de sequías, de alteración de los cauces fluviales, en general de una gestión forestal. Y yo creo que es un modelo que se puede replicar más allá del Mediterráneo. Gracias por esa red de agentes del cambio que ya están en movimiento, que estamos viendo en esos proyectos de custodia, que entraremos más al detalle luego con las preguntas. Y también por ese mercado voluntario de créditos climáticos. Yo creo que es un elemento también muy importante que debe entrar a jugar con el turismo regenerativo, que es el cambio climático, el cambio global que ya estamos viviendo. Entonces, muy interesante, volveremos a ello en las preguntas y gracias por llevarnos al Valle del Muga, que también hemos descubierto un valle que es muy bonito en el Alto Empordà y que nos lleva a una muga que no es un límite, que no es un lindero, sino que al contrario nos abre horizontes. Muchísimas gracias por esta visión. Y ahora ya vamos con la última de nuestras ponentes. Laura, por favor, cuando quieras, el escenario es tuyo. ¿Me oyes? Laura, no te oímos.
Revisa tal vez el micrófono. No, seguimos sin oírte. Mira a ver los permisos. Sí. Quizá algún permiso que hayas bloqueado. De audio, de micrófono. Estamos revisando. Parece que hay un problema con el sonido de Laura. Entonces vamos a revisar unos segundos. Si no es así, pues seguiremos conversando con nuestros ponentes. En vez de perder este tiempo que es maravilloso, vamos a recuperar en unos segundos. Bien, pues como vemos que todavía no conseguimos solucionar el problema de Laura, vamos a plantear alguna pregunta de las que ya tenemos, que nos han hecho en el chat, que yo creo que es muy interesante. En este caso para Alberto, se la hace Aida Cedrés y busca su opinión o su orientación sobre integrar la actividad de los profesionales del turismo y las empresas del sector, cómo podrían colaborar en estos proyectos de custodia del territorio que has estado ejemplificando, que has estado mostrándonos, y que sea, al final, pues es un órgano de gestión de responsabilidad compartida entre la comunidad y el territorio. Entonces, no lo sé si, Alberto, tienes alguna aportación que hacer sobre ya ejemplos de empresas que estén implicadas o que estén liderando proyectos de custodia del territorio. Sí, bueno, gracias Aida y Mar. De hecho, estamos en una línea hemos trabajado con Turismo Tenerife mucho y seguimos trabajando, ¿no? La cuestión es concretar todo esto y ampliar más allá de acciones específicas que en momentos se han hecho y experiencias muy interesantes que se desarrollan tanto en el Parque Rural de Teno como en otros sitios por algunos agentes, ¿no? De turismo activo, de turismo vinculado a recursos agroganaderos, etcétera, sino por otra parte también ver este marco que he planteado como oportunidades. Yo creo que también es hoy, y estamos muchas veces en el corre-corre de muchos proyectos, pero hoy también es una oportunidad de diálogo para decir, aquí hay oportunidades y estoy seguro que agentes turísticos locales y agentes turísticos insulares y externos pueden ver oportunidades para proyectos como estos que no son, digamos, una acción de un día, un decir, estamos haciendo algo, sino estamos contribuyendo y estamos siendo partícipes de un proceso regenerador del territorio. Yo creo que esto es el sentido del turismo regenerativo. O sea, realmente creo que Sur es un marco de oportunidades amplio y lo que tenemos que buscar es la concertación, ¿no? A través de vías como los Next Generation, en el que estamos implicados con el Plan de Sostenibilidad Turística Isla Baja y otros, pues para desarrollar ese potencial. Una de las cosas que nos da pena muchas veces es la cantidad de experiencias bonitas, pero que están aisladas, es decir, que no tienen esa capacidad de proyección porque en sí mismas están dedicadas mucho más a hacerlo y hacerlo bien que a comunicarlo, a transmitirlo y a enamorar a otros con ese potencial. Y luego, por otro lado, tenemos un enorme número de visitantes que probablemente no lleguen a conocer muchas de estas cosas que sin duda serían también recursos que cualificarían la experiencia de la visita. O sea, creo que tanto en la estrategia de aliados por la conservación como en las otras cuestiones que hemos estado hablando, me da, y ya lo hemos hablado en alguna conversación, que hay un potencial para los próximos años, creo que muy interesante, y no solo en Teno, en otros de los espacios naturales también, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, ya tenemos una empresa que quiere ponerse manos a la obra. Tenemos a Jaime Muñoz, que es el director de FIL Tenerife. Es una empresa que mueve mucha gente, que además
conoce muy bien la isla de Tenerife, y lo digo por experiencia propia, que sí que está dispuesto y que quiere saber cómo podría sumarse a estos proyectos y cómo podían hacer que las empresas realmente fuesen parte de esta custodia del territorio, en su caso Fil Tenerife, como el turismo activo local. Estamos hablando, claro, de Tenerife, ¿no? Entonces yo creo que ya están ahí en marcha, y aquí tenemos a Jaime que lo está diciendo. Perfecto, Jaime. Sí. Y también tenemos una pregunta, en este caso se la vuelve a hacer Aida Cedrés y se la hace a Oriol, y es sobre el tema de los créditos climáticos. Y pregunta si realmente es lo mismo o tiene que ver con los mercados de carbono. Es un proyecto que ideó el Centro de la Propiedad Forestal, aquí de la Generalitat de Cataluña, a través de un proyecto LIFE, se llama LIFE Climarc, y lo que hicieron era estructurar un concepto de mercado voluntario, pero de crédito climático, es decir, más allá del carbono. El carbono es una parte, ¿no?, de los resultados, ¿no?, de comprar el crédito climático, porque tú estás gestionando una hectárea de bosque y la madera que va a quedar, el árbol que va a quedar va a crecer y va a almacenar CO2, ¿no?, lo va a secuestrar. Pero también se calcula la cantidad de agua que van a generar estos trabajos forestales, o sea, lo que sería el agua azul, el agua que va a acabar, ¿no?, llegando a los ríos gracias a haber hecho esta gestión forestal, y también lo que sería cómo mejora la capacidad de acogida de la biodiversidad de este bosque. Con lo cual, va mucho más allá del concepto carbono, y esto es algo que se está apreciando a nivel territorial, y sobre todo porque a nivel territorial las empresas que han comprado, hemos vendido 14 créditos climáticos, unos 70.000 euros, ¿no?, en los 2 últimos años, y las empresas que han comprado principalmente porque estábamos haciendo una gestión forestal multifuncional y porque de alguna forma u otra estamos generando agua azul. O sea, el tema del carbono no les interpelaba tanto, pero la mayoría de empresas entienden que para seguir existiendo necesitan agua en el territorio. Y está en una situación de sequía compleja. Entonces, de alguna forma u otra, este ha sido el punto de enganche, ¿no?, que las empresas han empezado a ver, ostras, hay formas de regenerar agua, de generar más agua, ¿no? Y más allá de hacer una desalinización y tal, que son ya proyectos estos faraónicos, con unos costes ambientales notables, energéticos y demás, hay posibilidades de que gestionando un paisaje que aparte nos está proveyendo, ¿no?, de una postal, ¿no?, para nuestros visitantes, encima estamos garantizando estos servicios ecosistémicos y nos nutrimos de más agua. Con lo cual, aquí ha sido el punto de enganche, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proyecto, por nuestra parte, ¿no?, que ha definido, ¿no?, el Centro de la Propiedad Forestal. Hay 9 pilotos funcionando en Cataluña, y nosotros lo que estamos haciendo es, sí que estamos desarrollando una experiencia, estamos yendo más allá de cómo realmente estructurar una estrategia comercial para dirigirnos a diferentes segmentos de mercado y ver cómo los podemos implicar en este compromiso por una gestión de este paisaje residente que comentamos al inicio. Fenomenal. Bueno, vamos a intentar de nuevo la conexión con Laura, que parece que ya nos escucha allí desde Colombia. Laura, ¿sí? ¿Vamos? ¿Me escuchan a mí? Perfectamente. Todo el escenario tuyo. Bueno, muchas gracias. Les decía que, bueno, desde acá de Colombia, un saludo especial a toda la audiencia. Este será un ejemplo un poco más práctico en temas ya de este turismo que en realidad en Colombia inicia. Como saben, o para quienes no conocen, Colombia duró bastantes años en un conflicto interno que no nos permitía llegar a los territorios a hacer turismo. Y de allí nace ACOTUR, que traduce la Asociación Colombiana de Turismo Responsable. Esta asociación tiene afiliados alrededor de 240 empresarios del sector, muy enfocados en la naturaleza, en la cultura, en estas experiencias transformadoras en los territorios, en donde contamos con un grupo de DMCs o pues comercializadores que ofertan Colombia como país turístico en el mundo. Otra parte de nuestros afiliados son operadores locales y los restantes son algunos alojamientos de turismo de naturaleza con quienes hemos desarrollado, aprendido, implementado diferentes prácticas en sostenibilidad, incluso en regeneración, como quienes hacen toda una cadena de la circulación del agua y la regresan
incluso al planeta pues mejor que como la recibió. Y pues desde allí hemos trabajado con estos empresarios en siguiente como cinco acciones concretas que desde Acotur logramos trabajar en torno a fortalecer a nuestros empresarios. Hemos crecido muchísimo en estos 10 años. Desafortunadamente la pandemia nos frenó algunos de los procesos que hacíamos, pero desde el año 2021 empezamos a no solo agremiar o asociar a estos empresarios que de alguna u otra manera tenían muy buenas prácticas de turismo sostenible, sino que pudimos empezar también a trabajar de la mano con ellos en proyectos de alto impacto que generarán nuevas oportunidades del sector turístico en los territorios. Es así como desde Acotur siguiente trabajamos en fortalecer a los empresarios de la industria, en conectar toda esta cadena de valor con los operadores locales y los alojamientos en los territorios y estos grandes comercializadores, teniendo una parte muy de representatividad, uniendo el sector público y el sector privado, identificando esta información de valor que en Colombia es muy pobre y muy poca data sobre el impacto en realidad que genera el turismo y sobre esas oportunidades transformadoras que podemos tener. Y pues todo un sistema y una organización que va creciendo y que tiene de la mano proyectos apalancados por cooperación internacional y por pues proyectos del gobierno nacional. Es así como en Acotur somos esos actores que tejemos, que construimos entre la empresa privada, la comunidad, el sector educativo, la academia y el sector público, viendo en él esa herramienta poderosa para transformar nuestra comunidad, para disminuir la pobreza y para conservar la biodiversidad y proteger nuestros ecosistemas. Entonces, con ese rápido resumen de qué es Acotur, quiero contarles este caso de éxito que ha sido para nosotros Destinos Emergentes. Nosotros diseñamos este proyecto de la mano de USAID, de Destino Naturaleza, porque en Colombia tenemos una buena mala suerte y es que somos casi igual de grandes en kilómetros cuadrados que España, Francia y Portugal juntos. Ellos tuvieron en el 2023 215 millones de turistas y nosotros 6.1. Eso significa que tenemos una grandísima oportunidad de transformar nuestra población de la mano del turismo. Con mala suerte es que pues no podemos llegar o no es nuestra intención tampoco llegar a estos 125 millones de turistas, sino que en realidad queremos hacerlo muy bien, aprovechando que esta herramienta nos permita pues cuidar nuestros recursos y trabajar de la mano con la comunidad. Así nace Destinos Emergentes, porque en Colombia el 75% de los destinos que guardan la riqueza natural y cultural del país reciben únicamente el 2% de la demanda nacional e internacional. Eso significa que son territorios apartados que vivían básicamente de la siembra de coca, siendo pues grandes productores del narcotráfico, y de ahí nace todo un reto de cómo pues trabajar de la mano de los territorios, de poder ser esa solución pues que genera la industria un montón de oportunidades en torno al turismo, de trabajar con muchísimos aliados desde el sector público, la academia, el sector privado. Y es así como, siguiente, porfa, nace este proyecto que va de la mano de nuestros territorios PEDET. Estos territorios PEDET traduce programas de desarrollo con enfoque territorial. Fueron creados por el Acuerdo de Paz en La Habana y son unos territorios que tienen como objetivo transformarse, ya que fueron afectados por la violencia, la pobreza y las economías
de cultivos ilícitos. Así que por eso es que tenemos en Colombia 170 municipios y de allí nace este proyecto que hoy en día pues tuvo un primer inicio con 16 municipios. En esta tercera fase vamos a completar 43. Siguiente, Javi. Y la estrategia de estos proyectos conlleva el primero, diseñar experiencias de turismo regenerativo que contribuyan a la conservación. Ahí es donde les mencionaba, por ejemplo, estos territorios donde teníamos cultivos de coca y en donde finalmente hemos logrado que haya transformación en cultivos productivos, en reforestación, donde se mezcla esta agricultura con el turismo y donde ya hemos podido llegar en algunos de estos territorios a unos bosques terciarios y secundarios, reforestando gran parte de los territorios. Estos proyectos busca integrar a la comunidad con el mercado de turismo para que ellos a través del turismo y ya no de la economía ilícita tengan esta posibilidad de sustento y de desarrollo. Ofrecerle, por supuesto, a los viajeros un turismo sostenible que contribuya a este desarrollo local, enseñándoles a viajar pues adecuadamente. Y un gran reto que ha sido, a pesar pues todavía del estigma y de esta dificultad de viajar por Colombia, de tener una oportunidad de incrementar la demanda en estos destinos, mejorando la gobernanza y la planeación o pues la planificación en los territorios a los que hemos apoyado en esta consolidación de la industria turística. Desde allí, por eso es que tenemos un proyecto que le aporta a los 4 ejes del producto turístico, trabajando pues desde la gobernanza, en un fortalecimiento de cada uno de quienes están incluidos en esta cadena de valor, luego encadenando toda esta línea desde el gran comercializador del producto turístico hasta quien cultiva, quien vende artesanías, el operador turístico, para luego comercializar, y es así como hemos logrado, siguiente, en el primer año de este proyecto, fortalecer más de 100 empresas, dedicar más de 250 horas de acompañamiento. Hemos diseñado alrededor de 129 espacios de fortalecimiento, entregado una caja de herramientas tanto para planificación como para trabajo ya independiente de cada operador turístico. Hemos trabajado con una metodología de aprender haciendo, llevando a estos territorios a ruedas de negocios, a las principales ciudades para conocer cómo se traduce, cómo se hace, llevándoles a ellos también turistas al territorio y generando así un banco de proyectos que obviamente nos ha permitido identificar qué viene para adelante y cómo más vamos a seguir contribuyendo a regenerar estos territorios y a trabajar de la mano con la gente local para finalmente tener pues un robusto ecosistema de destinos emergentes, de nuevas experiencias transformadoras en los territorios y trabajar de la mano con todos los turistas y los empresarios en Colombia. Así que, bueno, este ha sido como nuestro caso de éxito, nuestro trabajo acompañado de un equipo maravilloso, de unas comunidades resilientes y con muchas ganas de trabajar desde el turismo y de tener una oportunidad para vivir y para cuidar nuestro país, que pues es el más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Así que tenemos una gran responsabilidad y una gran apuesta desde Acotur para trabajar en esta regeneración que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Laura, por mostrarnos este gran reto, pero sobre todo también por hacernos ver cómo lo público y lo privado deben ir de la mano, cómo esa cadena de valor no se puede romper y sobre todo por meter un elemento también muy importante y que además vosotros estáis demostrando que es posible, que es el tema de la inclusión social. Cómo el turismo también puede hacer más justos socialmente los territorios.
no aquellos que ya tienen la fama o aquellos que tienen toda la actividad y la fortaleza turística, sino aquellos, como tú bien dices, y Colombia es un gran ejemplo, que no tienen esa posibilidad de ser conocidos o que les cuesta mucho más. Y sin embargo sí que son un motivo, un motor generador de economía y sobre todo de inclusión social. Muchísimas gracias por esta visión y por esta invitación, porque Colombia la verdad es que se abre, si siempre ha sido un país atractivo, con lo que nos has contado se abre todavía mucho más apetecible para conocer ese turismo regenerativo. Muchas gracias. Y entonces, bueno, pues ahora estamos recibiendo muchas preguntas. Sabéis que tenéis todos los canales por donde nos estáis viendo, podéis plantearlas, ya tenemos unas cuantas y vamos a ver si en este ratito que tenemos ahora nos da tiempo a ir planteando todas a nuestros ponentes, ¿no? Por un lado, tenemos a Silvia García, que quería preguntarle a Oriol de nuevo, ¿cómo hacéis para que esta comunicación final de aquel payback, de visitor payback, cómo llega a saber ese visitante qué se ha hecho con su dinero, dónde ha ido a parar, si es en la conservación, dónde está, digamos, su huella positiva? Entiendo que es lo que pregunta Silvia. A ver, nosotros estamos ahora en una primera fase donde nos estamos enfocando primero a empresas y tenemos ahora un Next Gen, ¿no?, de la Fundación Biodiversidad, que vamos a ver cómo podemos pasar de las empresas a los clientes de estas empresas. Es decir, a día de hoy aún no llegamos, ¿no?, al cliente final, pero nuestra intención es llegar allí y hacerlo a través de las empresas, ¿no? Entonces, sí que creo que también se comentaba un poco, ¿no?, algunas preguntas, ¿no? A veces que el tema de los créditos climáticos pueden ser un poco controvertidos, ¿no?, en el sentido de que puede haber quien haga greenwashing simplemente compensando su huella de carbono, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, con las empresas que quieren colaborar, es animarlas cuando compran un crédito, ¿no?, en primera instancia, es decir, vale, este es un primer paso, pero los animamos a desarrollar toda una estrategia de reducción y de compensación final. Obviamente se pueden reducir de sus emisiones de CO2 y de lo que sería todo el gasto de agua, ¿no?, en el consumo de agua en una zona no mediterránea como la cuenca de la Muga, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, el camping Bas de Godó Park, que lo tenemos cerca de nuestra sede, compró un primer crédito climático, ni se lo había planteado el hecho, ¿no?, de que estaba generando un impacto en el territorio, y a raíz de la relación con nosotros ha hecho todo un análisis, ¿no?, pormenorizado, ¿no?, de cuál es la realidad, ¿no?, del impacto ecológico de su negocio, y ha visto dónde podía empezar a actuar para empezar a reducir, ¿no?, mediante mecanismos, ¿no?, dentro del propio sistema productivo, ¿no? Y a partir de aquí, aquello que no puede realmente reducir, pues lo va compensando con la compra anual de un crédito climático. Es decir, estamos intentando romper un poco el hecho de que te pueda venir alguien que esté generando un impacto brutal y que simplemente vaya a hacer un greenwashing, y en este sentido también podemos decir, mira, pues no te vendemos el crédito y ya está, ¿no? Y empezar a seducir un poco a la gente para irlos introduciendo un poco en este campo de la regeneración, ¿no? Y es curioso cómo, gracias, ¿no?, a estos créditos climáticos, estamos empezando también a educar un poco, ¿no?, al sector empresarial y turístico en estas líneas de trabajo. Muy bien. Tenemos otra pregunta que viene de parte de Silvia García, en este caso es para Laura. Y Laura, quisiera saber, Silvia te plantea cuáles son los retos y el aprendizaje que habéis extraído, si podéis ya tener conclusiones de esa gobernanza comunitaria en los territorios donde estáis actuando, ¿no? Sobre todo después de, como explicabas, un conflicto tan largo y tan complejo como el que ha vivido Colombia. Bueno, primero aclarar que nosotros hemos llegado a intervenir ya después, obviamente, de muchos actores, las Naciones Unidas, mucha incidencia de diferentes actores de los ministerios del interior, de diferentes expertos en torno al tema de la violencia. Digamos que a nosotros como Acotur nos deja de lección que pues que cuando llegamos a co-construir con un territorio es muy importante pues construir con ellos de la mano, pero nunca imponer ni nunca como hacerles ver lo que deben mostrar si finalmente la comunidad no está de acuerdo y no es lo que ellos quieren como hacer para compartir. Entonces, creo que ha habido unas comunicaciones muy valiosas en torno a ese trabajo comunitario. Finalmente, hay lugares en donde hemos entrado y hemos dicho hay que dar un paso atrás y esperar. Y siempre
sí o sí, como poniendo también los límites de lado y lado y unas expectativas muy claras, ¿saben? Creo que pecamos muchas veces por tratar de generar esa oportunidad en el turismo y esas ganas de poder vivir del turismo, pero en Colombia esto todavía es un poco lento. Entonces hay que dejar muy claro como ese orden en el que van a pasar las cosas, como cómo vamos a reaccionar a cada momento y pues tener tanto unos límites, unas expectativas y estar de acuerdo en lo que viene para adelante. Perfecto. Aida Cedrés le pregunta a Alberto que le gustaría saber algo del proyecto de la semilla al caldero. Bien, este es un proyecto que lleva desarrollando la Red Canaria de Semillas desde hace años, primero en colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista. Está en la finca de Los Pedregales, justo donde tenemos, digamos, el centro neurálgico, la mayoría de los equipamientos del Parque Rural de Teno. Y ellos han hecho investigación durante años a personas mayores, conocedoras de recursos, agricultores, de variedades de legumbres, cereales, de fruta, etcétera, de la zona. Y de lo que se está intentando primero es generar esos bancos de que no se pierdan las semillas de esas variedades, luego que conseguir animar a algunos de los productores a que lo sigan haciendo y concertar. Lo que pasa es que esa parte del proyecto todavía no ha conseguido financiación para seguir desarrollándose, pero el proyecto es precioso, es decir, concertar después con restaurantes y lugares donde se pueda degustar a través de la gastronomía local y un poco abrir el círculo para que sea en ese sentido interesante otra vez apostar por el cultivo de esas variedades para mantenerlas. Transmitir el legado generalmente en manos de personas mayores. Lo que hace la red de semillas es por lo menos recuperar un stock de semillas y de conocimiento de manejo, teniendo en cuenta que algunos de los depositarios de estos son personas muy mayores y desaparece con ellos la memoria y el rastro de esas variedades, y intentar en la medida de lo posible insertarlas. Realmente es un proyecto con un potencial interesantísimo. Muy bonito, muy interesante. Tenemos una pregunta para ti, Laura, que nos hace Mireia Cabrero, y ella quiere saber un poquito más, seguir cómo ha sido ese proceso, esa formación y acompañamiento que habéis hecho con las comunidades locales, con las empresas, si ha sido grupal, individual. Ya nos has hablado un poco de las herramientas, pero bueno, ella quiere saber un poquito más del camino y sobre todo la respuesta que habéis tenido. Bueno, hicimos primero una intervención grupal en donde pues llegamos a los territorios, intervenimos, reuniones colectivas y de ahí finalmente quienes pues quieren apostarle y han estado más de acuerdo, hemos empezado un trabajo ya individual. Digamos que cada territorio tiene un líder del proyecto desde su especialidad y allí hemos hecho un acompañamiento específico desde todo lo básico del turismo, desde la formalidad, muy importante pues en esa sostenibilidad, cómo prepararse económicamente y los documentos legales que deben tener para la operación del servicio, hasta producto, costeo, comercialización. Tenemos una página que es destinosemergentescolombia.com. Ahí aún únicamente hemos montado por ahora como 65 experiencias aproximadamente. Inicialmente de los primeros territorios que intervenimos, ya tenemos lista la tercera parte donde vamos a sumar 43, pero ahí pues sí ha sido un trabajo muy personalizado porque depende mucho pues de la experiencia que cada uno puede ofertar. Obviamente hay temas transversales como por ejemplo, no sé, el marketing digital, en donde podemos acompañarlos a todos como con ciertas líneas, acompañamiento, redes, etcétera, pero de resto ha sido una intervención muy puntual con cada uno de los empresarios que se han vinculado al proyecto.
Perfecto. Uriol, volvemos al tema de los créditos climáticos. Mireia quiere saber un poco también esa comunicación, si realmente es un error esa compra de créditos, el comunicarlo, porque algunas empresas son críticas al respecto y sin embargo ella piensa que quizás haya que trabajar mejor la comunicación. A ver, nosotros básicamente es un retorno a la gente que se implica en la gestión forestal multifuncional de un territorio. O sea, nosotros no hablamos de mercados de carbono, hablamos de que realmente con esta inversión lo que estás es promoviendo un paisaje resiliente en la cuenca de la Muga. Entonces, nosotros lo que comunicamos es este compromiso hacia la generación de este paisaje. Y no hablamos de cantidad de CO2, no cantidad de agua ni mejora de biodiversidad, sino hablamos desde el punto de vista de la promoción de esta gestión forestal multifuncional, ¿no? Y la gracia es que de alguna forma u otra estableces un mecanismo de vinculación de empresas o de visitantes con un territorio en concreto, ¿no? Y que de alguna forma u otra, esto es lo que estamos explicando. Obviamente lo tenemos que ir afinando. Al principio, cuando empezamos, ¿no?, con el año pasado, ya salieron, ¿no?, en algún caso, escucha, pero esto podría ser greenwashing y tal y cual, ¿no? Obviamente podría serlo, ya te digo, hacemos una criba, ¿no?, importante, ¿no? No cualquier empresa puede entrar a participar de un crédito climático como el que ofrecemos. Si tú te estás cargando la cuenca de la Muga, lo que no vamos a hacer es que lo compenses comprando un crédito, ¿no? Y es como una herramienta que lo estamos explicando, es esto, o sea, que hay una serie de empresas o entidades que se están empezando a implicar en esta gestión forestal multifuncional, que es necesaria porque si no lo hacemos, si no reactivamos, o sea, aquí el gran problema que tenemos en el territorio es que con la gestión forestal vía subvenciones públicas se ha llegado a un momento que ya hemos visto que al año 2050, si no somos capaces de reactivar la gestión forestal de una forma muy concreta, nos vamos a encontrar que no vamos a tener agua en el territorio, simplemente porque los bosques están colmatando el territorio. Entonces, ¿cómo podemos incentivar que en paralelo a las líneas, ¿no?, de financiación públicas que dan de sí lo que dan de sí, ya hacen mucho, podemos generar toda una, ¿no?, incentivación de esta gestión forestal multifuncional a través de los agentes clave del territorio, ya sea empresas, ya sea administraciones públicas o los visitantes o los residentes que se quieran implicar en esta gestión forestal multifuncional. Y esto es lo que intentamos explicar, o sea, reunimos mucho, ¿no?, de centrarnos en el carbono y tal, y lo que hablamos más es de concepto, ¿no?, de multifuncionalidad, ¿no?, de la gestión forestal. Silvia García plantea una pregunta que yo creo que cualquiera de los tres podéis responder, porque en realidad parte de una reflexión, y es la colaboración efectiva entre la población local y los visitantes en un destino. Entonces, ¿creéis que es posible? ¿Hay ejemplos? ¿Cómo se podría vertebrar? Sí, cualquiera de los tres podéis responder perfectamente, ¿eh? No va dirigida a nadie. Ella sabe que es complicado. Bien, realmente es un reto muy importante y yo creo que al final se debe centrar en experiencias concretas, en lugares concretos, ¿no?, con las características de cada sitio, ¿no? Es decir, no hay fórmulas válidas para todos los lugares. Yo creo que de alguna manera también todo este aprendizaje que estamos haciendo nos aproxima al territorio, a las oportunidades, a leer las oportunidades, a conocer la cultura local, a escuchar mucho, ¿no? No venir con soluciones técnicas importadas. Hay que escuchar mucho fuera y estoy aprendiendo mucho de lo que están comentando los demás ponentes, pero luego también es importantísimo el saber local, la adaptación y el hacer sentir también que la gente del lugar tiene mucho que decir sobre la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, en ese diálogo, favorecer esos canales de comunicación es clave para buscar soluciones idóneas para cada lugar, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión también a veces de sensibilidad, de apertura, de diálogo, ¿no? Cuestiones que van dentro de esta línea de trabajo que yo creo que también nos estimula, ¿no? Precisamente porque nos gusta y aprendemos con ellas. Entonces, en ese sentido es un continuo aprendizaje, ¿no? No es una aplicación de fórmulas ya hechas, ¿no? No sé si alguno más queréis aportar o... Sí, yo creo que Laura quizá puede hablar más, ¿no?, del sector turístico y yo hablaré más en un sentido general. O sea, de alguna forma u otra,
todo aquello que hacemos lo hacemos de forma compartida con todos los actores locales, los agentes locales. Entonces, la gracia es que desde decidir cuál es la estrategia a seguir, ¿no? en un territorio en concreto, cuáles son las líneas concretas que podemos empezar a impulsar entre todos, ¿no? Y una idea de un paisano quizás se convierte en una idea que después desarrolla la fundación, desarrolla la administración pública, ¿no? El concepto de gobernanza compartida te lleva a que puedas estructurar que sea un producto, ¿no? Una destinación o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la gracia es cómo puedes vertebrar, ¿no? Un territorio para abordar cualquier reto complejo que te plantees, sea turístico o otro, ¿no? Quizá Laura nos puedes, no sé, apuntar alguna cosa más de toda la labor que habéis hecho, ¿no? Con comunidades locales y demás. Bueno, pues no sé, yo siento un poco lo que mencionó Alberto en algún momento, y es que obviamente esto tiene para cada territorio un comportamiento y una apuesta diferente y un que viene distinto. En Colombia en particular, digamos que tenemos como dos retos aún muy transversales en torno a la conectividad, a poder acceder a estos territorios que requieren un trabajo muy fuerte. Ahí sí que del sector privado, porque también, pues, del sector público, perdón, porque, pues, nosotros tenemos medio país selvático y hay que llegar en avión, o sea, no hay ninguna otra opción. Así que para eso, pues, se necesita infraestructura pública, que ha sido un reto muy grande. Esa es como una parte de hacia dónde vamos, y es comercializar, pero también es cómo conectamos esto con el sector público, y es algo transversal para varios de los destinos a los que queremos llegar. Y el segundo, que puede sonar raro, pero de verdad hay cosas que ni siquiera podemos todavía pensar en regenerar porque ni siquiera hay. O sea, hay un reto inmenso en llegar a unos territorios donde no hay acueducto, donde no hay manejo de residuos. Entonces, es ver también cómo transversalmente podemos lograr establecer algo que es, pues, para cada territorio en particular, en esa comercialización, en que necesitamos también finalmente que lleguen turistas. Yo siento que en Colombia estamos muy listos, obviamente con los retos que implica, pues, estar en la selva y en los territorios donde estamos, pero necesitamos mover la caja registradora y que la gente reciba del turismo esta oportunidad, porque como dice un colega, pues un amigo mío empresario por allá en San José del Guaviare, que pueden buscar y ver ese espectáculo de territorio, con hambre no se conserva. Y ese tal vez es como esa apuesta más grande, y ese hacia dónde vamos, y es en realidad tener ese recurso que genere oportunidades para poder conservar, regenerar y contribuir al desarrollo en Colombia y en el turismo. Perfecto. Yo quería aprovechar para haceros una pregunta de un tema que no ha salido, pero que seguro que todos tenéis experiencia en este ámbito, o por lo menos lo habéis visto, lo habéis pensado en algún momento de vuestros proyectos en marcha. Y es la ciencia ciudadana. Es otra de las grandes herramientas en manos de la regeneración de los territorios y de la implicación en involucrar tanto a visitantes como a población local. Y yo hace unos días leía una noticia que me dejó sorprendida del portal iNaturalist, que es un portal que se fundó en 2008, si no recuerdo mal, pero que no se hizo fundación sin ánimo de lucro hasta 2015. Y en este tiempo, bueno, lo leía porque han recibido un premio, los más prestigiosos de medio ambiente. En este tiempo han recopilado más de 200 millones de registros que han sustentado, pues, desde conocer especies nuevas, protección de la biodiversidad, desarrollo de 5.000 proyectos científicos a raíz de los conocimientos que ha volcado la ciudadanía con sus observaciones. Entonces, yo creo que también esta es una herramienta que creo que está al alcance de cualquier gestor, y no sé vosotros qué pensáis o si podéis aportar algo desde vuestros ámbitos. ¿Ninguno? ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿Sí? Sí, yo puedo comentar algo. Estaba esperando a ver si los demás compañeros... Ah, perdón. Sí. Vamos a ver, sí, ya se están haciendo diversas y concertados con
profesores, sobre todo de la Universidad de La Laguna, algunos trabajos de ciencia ciudadana que buscan colaboración específica, ¿no? Y algunos se están haciendo centrados, por ejemplo, en la investigación sobre invertebrados, con los problemas que está habiendo en general, ¿no? Y polinizadores. Y luego también ahora mismo, esta mañana mismo estábamos, lo pongo como ejemplo, coordinando en una visita a uno de los institutos de los que hablé antes, un proyecto para el control del impacto que tienen los gatos cuando salen en el entorno de las casas, pero que no se sabe muy bien qué recorridos hacen, la dieta que tienen, contrastándola después con lugares más sensibles. Entonces se está haciendo un estudio en algunas zonas directamente con medios de la investigación, pero piden también colaboración ciudadana y estamos viendo a ver si lo concertamos a través de los institutos, de algunas personas, algunos estudiantes y profesores que quieran colaborar en un control específico de recorridos y dietas que hacen los gatos en los entornos rurales y la posible incidencia que están teniendo, ¿no? Entonces, ejemplos como estos van saliendo. Nosotros lo que queremos a través del portal que planteaba antes es generar un espacio de lado a lado, es decir, se buscan gente que quiere implicarse con proyectos y se busca, por otro lado, personas del ámbito local que quieran aprender haciéndolo y aprovechar en ese sentido pues las sinergias de estos proyectos. Lo pongo como ejemplo, pero hay bastantes, ¿no? Yo digo ahí que a nosotros nos pasa un poco y es que sí tenemos como muchas iniciativas en torno a, pero para todas estamos buscando como recurso para investigación, porque en Colombia es pues bajito el porcentaje, hay mucha cooperación y muchas instituciones que han apoyado y apostado. Obviamente hay un montón de cosas ya desarrollándose, pero también hay un reto inmenso en, sobre todo, buscar recursos para apalancar estas iniciativas y para poder tener un poco más de investigación en torno a nada más de este proyecto de destinos emergentes de la primera fase que fue hace un año larguito. Nosotros tenemos formulados más de 25 proyectos que necesitan como cooperación y apalancamiento para poderse llevar a cabo, todos hechos por la misma comunidad, por las personas que tienen un interés particular, pero pues muy enfocado hacia esta conservación, esta regeneración, comportamientos diferentes, tendencias, y pues ahí estamos buscando también cómo apalancarlo y cómo conseguir esta contribución. Fenomenal. Uriol, ¿tú quieres aportar algo? Muy rápido. O sea, nosotros somos una fundación, tenemos 2 años de vida, con lo cual estamos, ¿no?, creando proyectos poco a poco de una forma orgánica, y toda la parte más de investigación. A día de hoy ya tenemos convenios con unas 5 o 6 universidades. Lo que vamos a hacer a principios del año que viene es juntar a todas estas universidades que trabajan a escala de paisaje para acordar cuáles tienen que ser las líneas de trabajo, ¿no?, a desarrollar en este territorio, porque muchas veces cada universidad o cada grupo de investigación tiene sus modelos, sus historias, incluso a veces, ¿no?, hay una desconexión entre ellos. Entonces, lo que queremos es ponerlos a co-crear conjuntamente cuáles van a ser las líneas de investigación de futuro, y cuando estén definidas, entonces una de las líneas de trabajo claramente va a ser la ciencia ciudadana, para realmente implicar a toda la población local o gente fuera que tenga interés, ¿no?, en la transformación de este paisaje, para que colaboren activamente en el proyecto. Perfecto. Bueno, pues ya no estamos en los últimos minutos de la jornada y quisiera haceros una pregunta a los tres, un poco broche final, y es, bueno, ¿cuál sería para vosotros la herramienta básica o la herramienta imprescindible en vuestros proyectos y en vuestros nuevos desarrollos para mejorar la colaboración entre visitantes y residentes de un espacio natural, para lograr esa regeneración que estamos buscando en estos días? ¿Quieren que empiece yo? El que queráis, el que os sintáis más. Adelante, Laura. Bueno, yo voy a ponerles una palabra nueva que aprendimos hace poco,
de un líder, de un profesor incluso en una comunidad en el norte colombiano, en Montes de María, que se llama Isidro, y él habla no de la gobernanza, sino de la armonianza. Y es este proceso tan lindo como no solo de estas acciones y herramientas para generar convivencia entre partes, sino también de tejer esos diálogos, de ver cómo es todo un proceso de transformación, de conseguir recursos en conjuntos, de sobre todo profundizar que no hay una gobernanza como mágica para todos los territorios, sino que en armonía con la vida hay unas pues especificidades de cada territorio, y él explicaba muy bien pues desde donde él está qué se necesita pues de esta armonía. Entonces creo que es pues evidentemente esta construcción colectiva. El segundo también es pensar sobre todo desde el turismo, no es solo pensar en ese operador local, el turismo es un vehículo para que a través de todas las acciones que tenemos, pues generemos esta regeneración, y es pensar cómo hay que entender esa vocación productiva de cada territorio, estos saberes también, desde la ancestralidad. En Colombia tenemos un montón de cultura viva, de artesanías, de dialectos que queremos conservar, así que es ver cómo a través del turismo conducimos, pero no solo la actividad turística, sino ese conocimiento, esa academia, esa educación de los niños en el territorio, de la agricultura, como unas soluciones más integrales, transversales al turismo, y por supuesto esta sensibilización al turista con ese intercambio de actividades, de límites del uno al otro, como yo doy hasta acá, usted hasta acá, pero limitemos. Y creo que desde ahí es como hemos construido y como hemos trabajado en torno a cada territorio diferente, a conectar todas las otras aristas que finalmente confluyen en el turismo, y pues finalmente a poner límites y a trabajar en ese intercambio entre el turista y las personas pues de la comunidad y del sector público. Muchas gracias, Laura. Adelante, Uriol, Alberto. Uriol. Venga, no, a ver, nosotros no estamos tan enfocados en el turismo, no tenemos tanta esta especialidad, pero viéndolo un poco de una forma más holística, para nosotros el concepto de gobernanza compartida es una de las claves del éxito de cualquier cosa que queramos implementar en el territorio, y esto quiere decir una proximidad con el territorio, una escucha activa, un comprender los tempos, ¿no?, locales, que muchas veces nosotros como fundación pretendemos cambiar el mundo, pero la realidad local, ¿no?, te marca otros tempos y otras formas de funcionar, ¿no? Entonces, ser capaz, ¿no?, de generar este concepto, ¿no?, de cogestión, de gobernanza compartida, para nosotros claramente va a ser la clave de éxito de nuestro proyecto de regeneración territorial, ¿no? Y un elemento que es importante, y sobre todo para la población local, es el reforzar el sentimiento de pertenencia, ¿no?, de poner en valor el territorio, ¿no?, donde estás viviendo, y a partir de aquí empezar a repensar cómo queremos regenerarlo, cómo podemos trabajar activamente todos juntos, ¿no?, para ello. Y es importante este sentimiento de pertenencia, pues lo que te hace sentirte orgulloso, ¿no?, orgullosa del territorio donde estás y que quieres trabajar activamente, ¿no?, para regenerarlo. Sí, yo quería escucharles a los dos precisamente porque son ejemplos de algo que para nosotros sería una herramienta básica, ¿no?, en las comarcas, que es tener ese tipo de entidades intermedias, ¿no?, que hacen ese papel impulsor, conector, y que tienen muchas veces pues una capacidad y una agilidad que no tiene la administración pública, que por sus características tiene que regirse, y más en los últimos años, pues cada vez es más procedimental, lenta, burocrática, difícilmente puede poner en marcha cosas que después le dé continuidad, ¿no?, con la ley de contratos del sector público, etcétera. Entonces, es importantísimo que de todo este tipo de procesos no dependan demasiado de la administración. La administración puede aprovechar oportunidades, impulsarlas, pero alguien tiene que coger el testigo, y además
y ocurre, y me imagino que en los otros territorios también ocurrirá, hay un montón de iniciativas preciosas, pero generalmente hay como una efervescencia micro y falta esa articulación de tener entidades, llámese fundaciones, entidades con el peso y el músculo suficiente para tener por un lado la legitimidad en el territorio, ¿no? De ser creíbles y por el otro lado tener capacidad de gestión que muchas veces no puede depender tanto de las administraciones públicas. Entonces, en ese sentido es la apuesta por generar las condiciones. Nosotros utilizamos la metáfora de la permacultura, ¿no? Que cultivamos suelo para ver si después un poco ya de ahí emergen pues las plantas que tienen que surgir y esa es la inversión que estamos haciendo y la apuesta, ¿no? Fenomenal. Pues nada, llegamos al final de este viaje. Llegamos con la maleta llena, como era previsible, con vuestras aportaciones y evidentemente es una invitación a salir a esos espacios naturales. No estamos mirando o especialmente no miramos a los espacios naturales protegidos, sino en general a la naturaleza que nos rodea, como hemos tenido un ejemplo magnífico en el Valle del Muga, en Colombia, con esos territorios no inexplorados, pero sí inaccesibles y que son un potencial, un destino emergente y un destino que a todos ya se nos está haciendo la boca agua, pero sobre todo donde tenemos que encontrar cómo involucrar a las gentes del territorio, a los agentes del territorio, a todos los agentes socioeconómicos, trabajar de la mano de ellos y sobre todo encontrar esas entidades que puede ser la empresa turística, puede ser una fundación, que puede ser cualquier organismo, incluso público, que se decida a crear esos lazos porque todos somos necesarios para avanzar a este tipo de turismo que recupera no solo territorios, no solo biodiversidad, sino también valores culturales y hace algo muy importante que es poner en valor al territorio, poner en valor el sentido, como bien decía Oriol, de pertenencia, de pertenecer a un territorio y el orgullo de lo rural o el orgullo de esto que pasa más humilde y que el visitante muchas veces no se da cuenta, pero tenemos que ser nosotros los primeros los que lo pongamos en valor, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia que yo creo que es tan importante, ¿no? Esa escucha activa y sobre todo que ya estamos en marcha con catalizadores de la transformación. Hemos visto muy buenos ejemplos, largos periplos como los que nos habéis mostrado, algunos más largos como los que ha traído Alberto, algunos que como estos pioneers que apunta Oriol que prometen muchísimo y que nos vamos a perder de vista y sobre todo estos nuevos conceptos que nos traen las ganas de seguir trabajando por un turismo regenerativo, ¿no? Como Laura nos ha dicho, esta armonianza, yo creo que es una de las grandes palabras que han surgido en estas jornadas y que nos vamos a quedar de ahora en adelante porque es una herramienta que nos va a ayudar un poco a entendernos y no a competir, sino a cooperar, que también es algo que salió en el webinar de ayer. Muchísimas gracias por esta maleta llena de riqueza para el turismo regenerativo, que seguro que todos podemos aprovechar y aportar en nuestros ámbitos. Y solo me queda agradecer a los asistentes su participación, sus preguntas. Sabéis que el webinar queda grabado, queda en nuestra página, la de regeneratetenerife.com y luego /Regenerate Expert Training. Entonces ahí podéis ver todos los webinars tranquilamente, extraer toda la información que queráis y os dejo la invitación para el webinar de mañana. Lo conducirá Mireia Cabrero, que es una consultora en turismo y cambio climático aragonesa, y los ponentes que la acompañarán será Araceli Reimundo, es una arquitecta especializada en sostenibilidad y gestión territorial de Canarias, Irene Staún, que es una consultora medioambiental de Baleares, y Jorge Moler Rivas, que es de la ONG Regenera para la TAM en GSTC, en Chile. Entonces, son iniciativas que seguro que nos siguen aportando. Os agradezco vuestra colaboración y damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Apostando por un modelo regenerativo en los espacios naturales de Tenerife. Más información sobre el proyecto en www.regeneratenerife.com. Regenérate.